¿Te ha pasado que trabajas duro, pero tu cuenta bancaria parece un colador? El dinero entra, pero nunca es suficiente. Las deudas pesan. El ahorro es un sueño lejano y sientes que no avanzas. Hoy vamos a hablar de cómo poner orden a tu dinero en 5 pasos sencillos y funcionales que cambiarán tu relación con las finanzas. Así que quédate con nosotros porque este episodio puede marcar un antes y un después en tu vida financiera. Bienvenidos a Finanzas en Comunión, el podcast de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunión en compañía de AWR Colombia. Aquí conversamos de manera franca y directa sobre finanzas personales y de las estrategias prácticas para transformar nuestra vida y nuestras finanzas. Soy Brian Quintero y junto a Diego Medina, un ex banquero con más de 27 años de experiencia, vamos a descubrir estrategias claras y aplicables para transformar nuestra economía. Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Brian, por esta bienvenida y bueno, para mí es una emoción estar aquí con todos nuestros oyentes de AW Radio y en nuestro podcast de Finanzas en Comunión. Así que bienvenidos todos y la idea es que aquí no nos vamos a llenar de números complicados, Brian. Aquí vamos, y como tú lo decías hace un momento, precisamente vamos a hablar de manera franca y directa sobre finanzas personales, sobre finanzas familiares y de soluciones que realmente funcionen, porque el dinero no debería ser una carga. El dinero es ese gran instrumento, ese gran recurso que tenemos para vivir mejor. Así es, Diego, y sin más preámbulos, empecemos con el primer punto y empecemos con la realidad más dura. Todos conocemos personas que salen de su casa a las 6 de la mañana, regresan a las 7, 8 de la noche, 5 días a la semana, algunos 6 días a la semana, trabajan muy duro y aún así no logran tener una estabilidad financiera. ¿Por qué pasa esto? Brian, es tan sencillo como complicado puede resultar y es porque no tienen un plan. Cuando no tenemos un plan, el dinero no tiene una dirección hacia dónde dirigirse. Hay algo bien interesante que hemos venido conversando en una gira que hemos realizado precisamente con la Cooperativa Comunión y hablamos de 2 recursos que son importantes en la vida, tiempo y dinero. Y nosotros con los recursos que son importantes hacemos que lo más importante sea lo más importante o por lo menos es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces la respuesta es que no tenemos un plan realmente para lo que queremos hacer con ese recurso tan importante como lo es el dinero. Y lo peor es que muchas veces no sabemos ni siquiera en qué nos estamos gastando ese dinero. Digamos que, en otras palabras, no sabemos diagnosticar nuestra situación financiera. ¿Estoy en el correcto? Brian, de hecho, más allá de un diagnóstico, es que ni siquiera sabemos en qué situación podemos estar en un momento determinado. En mi experiencia, en el tiempo que estuve precisamente en el sector financiero, muchas personas se acercaban en busca de una solución financiera a sus circunstancias del momento y ni siquiera sabían cuánto estaban debiendo en un momento determinado. No tienen ni siquiera calculado cuál es el gasto que tienen para las distintas cosas que son importantes en la vida. Entonces, claro, si no hay un plan, mucho menos hay un diagnóstico y de hecho es fundamental hacer un diagnóstico porque mira esto que te voy a decir. Si tú no sabes dónde estás parado, no sabes a dónde vas a ir. Entonces, me gusta lo que traes porque el diagnóstico es fundamental. Bien, Diego, entonces ya con ese primer punto sabemos en dónde estamos parados. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso para empezar a tomar un verdadero control sobre nuestras finanzas? Voy a comprarte la palabra diagnóstico y vamos a hablar de diagnosticar nuestra situación financiera. Y eso lo podemos hacer de una manera muy sencilla porque es lo que queremos procurar en este podcast precisamente y con todos nuestros oyentes de AWR Colombia. Entonces, aquí hay 3 cosas que son fundamentales conocer y que son básicas. Y precisamente lo que queremos traer para toda nuestra audiencia son temas que sean sencillos, pero que realmente sean funcionales y aplicables. Y hay un desafío, Brian, que te quiero lanzar a ti, que le quiero lanzar a toda nuestra audiencia, y es, de todo lo que vamos a conversar hoy, con una sola cosa que apliquen en su vida van a empezar a notar cambios. Así que esto va a ser fundamental. Si ustedes aplican un solo cambio, repito, van a notar un cambio inmediato. Pero si aplican 2, si aplican 3 o si aplican los 5, entonces el cambio va a ser exponencial. Entonces, lo primero que hay que hacer, Brian, es revisar nuestros ingresos. Necesitamos saber exactamente cuánto nos está entrando a nuestra bolsa, a nuestra cuenta todos los meses. Y aunque esto suena absolutamente obvio, no es tan obvio como parece.
Necesitamos identificar qué es un ingreso fijo, cuáles son los ingresos variables que tenemos en nuestra cuenta, cuáles son esos ingresos activos y los ingresos pasivos. Esos ingresos pasivos pueden ser dinero que recibimos por cuenta de una renta que tenemos, de un bien inmueble que alquilamos, un vehículo, etcétera. Lo otro es también hacer una individualización de cada uno de los gastos que tenemos y necesitamos diferenciar entre lo que son gastos esenciales, lo que son gastos opcionales y esos famosos gastos hormiga que seguramente estaremos conversando más adelante acerca de ellos. Y finalmente el tema de las deudas. Necesitamos tener claridad sobre esas deudas que tenemos y a quién le debemos. Y ahí también vamos a estar conversando de cuál es la forma correcta en que nosotros necesitamos individualizar cuáles son esos compromisos que tenemos. Entonces, Brian, ese es nuestro punto de partida. Sin esto, cualquier intento de mejorar las finanzas va a ser como caminar a ciegas. Muy bien, Diego. Y todo esto que acabas de decir, ¿cómo entra en un presupuesto? Bien. Antes déjame decirte algo, Brian, y es que la palabra presupuesto a más de una persona le suena complicada, le suena cuadriculada, le suena a que eso es algo que realmente se hace solo en las empresas o que lo hacen personas que tienen mucho dinero o que tienen mucho dinero que contar y de pronto yo con mi salario mínimo y medio, ¿para qué voy a hacer un presupuesto? Pero realmente el presupuesto o cuando tú comienzas a elaborar un presupuesto en tu vida, lo que comienzas es a ganar libertad. Diego, me gustó que decías que el presupuesto para muchas personas significa tener cadenas, no tener libertad. Pero ¿cómo hacemos para que el presupuesto no nos haga sentir limitados? Pues mira, piensa en el presupuesto, Brian, como un mapa. No es para que te restrinjas, es para que encuentres la mejor ruta para llegar a eso que tú quieres lograr. Entonces, no se trata de que sea un peso. Ahora, voy a bromear un poco, pero yo me pierdo dándole la vuelta a la cama. Entonces, yo soy un Waze dependiente. Yo con un mapa me perdería. Y por eso, a propósito, quiero mencionar que en este episodio van a poder descargar un presupuesto. Ok, es un entregable que hemos diseñado y que hemos elaborado con mucho cariño para toda nuestra audiencia, para que ya tengan esa hoja de ruta, ese mapa que les va a permitir, que les va a facilitar llegar hacia el resultado que queremos lograr. Y esto es tan sencillo como decir que lo que no se mide no se puede lograr. Y es como funciona en las empresas, es como funciona en la vida personal. John Maxwell tiene una frase que me encanta y es que el presupuesto, Brian, es decirle a tu dinero a dónde ir en vez de preguntarle a dónde se fue. ¿Te ha pasado, Brian, alguna vez que revisas tu declaración de renta o el extracto que entregan algunas empresas al final del año y uno dice, ¿a dónde se fue todo este dinero? Así es, me pasó el año pasado. Ok, entonces esa es la figura del presupuesto y es la que nos va a permitir tener esa ruta que podamos seguir y que nos haga realmente el camino mucho más simple. Bien, todo muy claro. Diego, ahora quiero que pasemos al tercer punto. Vamos a hablar de algo que a muchas personas les asusta, incluyéndome, que son las deudas. ¿Cómo podemos salir de este ciclo sin sentir que nos estamos ahogando? Aquí hay un punto clave, Brian. No puedes salir de deuda sin primero cambiar tu relación con el dinero. Y vamos a tener todo un episodio para hablar de la relación con el dinero porque fíjate, hay algunas personas que creen que la única salida a su situación financiera es precisamente con un aumento de sueldo o con un ingreso adicional. Y te lo voy a decir por experiencia porque en este podcast hablamos desde la experiencia o desde la autoridad que nos da el fracaso. Yo tuve 3 ascensos importantes muy rápidos en mi carrera en la banca y no fueron la solución a mis necesidades del momento, porque yo tenía una relación disfuncional con el dinero y entonces el problema era más acá de mi pensamiento, de mi mentalidad y entonces por más que siguieran llegando buenos ingresos y nuevos ingresos a mi vida, pues mi relación con el dinero estaba fracturada y entonces sencillamente yo iba a seguir desbalanceado porque iba a gastar en lo que realmente no estaba necesitando y fue precisamente el presupuesto el que me ayudó a cambiar esa ruta. Entonces, voy a ir de nuevo muy concretamente a la pregunta que me estás haciendo y es que nosotros necesitamos diseñar una estrategia para poder pagar nuestras deudas. Es decir, tú no puedes decir sencillamente que voy a empezar a pagar sin haber estado analizando cuál es el origen de cada una de las deudas, a quién le debes, cuánto le debes, cuál es la tasa de interés que tiene cada uno de los créditos que tienes. Y esto no solo es con entidades financieras, cooperativas, sino que también tienes que incluir incluso a los familiares o a las personas con las que tienes algún tipo de compromiso. Entonces, lo primero es hacer una lista de todas tus deudas.
Ahora, hay una estrategia que vamos a estar conversando más adelante y dicho sea de paso, Brian, en este primer episodio estamos haciendo un recorrido que vamos a estar profundizando en los próximos episodios. Hay un plan sencillo, Brian, para pagar las deudas. Lo primero es que necesitamos hacer una lista de absolutamente todas las deudas que tenemos. Y aquí estamos incluyendo deudas con el sector financiero, con el sector cooperativo, deudas con terceros, con empresas, con familiares. Y necesito identificar el capital de cada una de estas deudas. Necesito identificar cuál es la tasa de interés que tengo para cada uno de estos compromisos. Lo segundo es, y depende de cuál sea tu circunstancia especial, podrías estar atacando primero la deuda de menor saldo. O también podrías estar revisando, si te conviene más, empezar a abonarle a la deuda que tiene la mayor tasa de interés. Por eso te decía hace un momento que es muy importante diseñar una estrategia y más adelante sí que vamos a estar hablando de este tema. Y lo tercero es reestructurar o negociar tasas de intereses más bajas. Ahora, cuando hablamos de reestructuración, aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando tú le mencionas a una entidad financiera que quieres reestructurar tu crédito, eso lo que significa es que estás levantando la mano para decir que estás en una situación complicada. Y lo que va a hacer la entidad financiera es que sí te va a proponer un alivio, pero vas a tener una marcación negativa en las centrales de riesgos que te va a afectar por un tiempo. Bien, entonces antes de tomar ese tipo de medidas es muy importante que revises cuál es tu proyección de vida y si realmente es la salida más conveniente para ti en ese momento. Ahora, hay otra estrategia que es la consolidación de pasivos, que es recoger todas tus deudas con una sola entidad financiera buscando una buena tasa de interés. Entonces, cuando seguimos este proceso y lo combinamos con un buen control de gastos, poco a poco vamos a empezar a ver diferencias en nuestro estilo de vida financiero. Muy bien, Diego, excelentes consejos, muchas gracias. Pero entonces vamos por pasos. Ya aprendimos la importancia de hacer un presupuesto. Ahora aprendimos a cómo salir de deudas. Entonces viene la cuarta pregunta. ¿Cómo empezamos a construir un futuro financiero más estable? Aquí entran dos cosas fundamentales, Brian, y que son muy, muy importantes. Vamos a hablar de fondo de emergencias y vamos a hablar de metas financieras. Ahora, a mí más que hablar de un fondo de emergencias, me gusta hablar de un fondo de previsión. Resulta que cuando estamos elaborando el presupuesto, y en el próximo episodio vamos a hablar paso a paso de cómo construir ese presupuesto que ya nuestros oyentes desde hoy van a poder descargar de todas formas la plantilla. Estamos hablando que lo primero que tú deberías reservar en tu presupuesto, ¿qué es? ¿Por dónde empiezan tus gastos, Brian, una vez recibes tu dinero? Las deudas del banco. Ok, mira, ahora te quiero cambiar esa idea y se la quiero cambiar a todas las personas que nos están escuchando. Resulta que tus ingresos menos tus gastos es igual a tu riqueza personal. ¿Lo habías visto de esa manera alguna vez? No. Bueno, entonces, ¿qué significa que mis ingresos menos mis gastos sea mi riqueza personal? Que necesitas entonces pagarte primero a ti. Ahora, suena curioso porque la empresa ya te pagó, si estás vinculado a una entidad, cualquiera sea, ella te paga todos los meses y tú dices, esa es mi utilidad. Pero no es así. Si eres una persona que practica principios bíblicos, pues estoy seguro que lo primero que vas a sacar son tus diezmos y tus ofrendas. Una vez has sacado tus diezmos y tus ofrendas, Brian, entonces lo que viene es que te pagues a ti. Y que te pagues a ti es sacar un 10% o un 20% de tus ingresos para ir construyendo ese fondo de previsión o ese fondo de emergencia, si prefieres llamarlo de esa manera. Porque resulta que si tú dejas tu ahorro para el final, cuando ya has barrido con todos tus gastos, ya no hay dinero. Entonces págate primero a ti. Mínimo un 10% es lo que recomiendan los expertos. Hay quienes hablan hasta de un 30%. Pero yo te quiero decir algo y se lo quiero decir a todos nuestros oyentes en este momento. Si realmente estamos en un momento complicado de la vida donde estamos en un nivel de iliquidez importante o estamos totalmente desbalanceados en nuestros ingresos, pues empieza siquiera con un 5%. Lo importante es empezar con algo. Entonces ahí es donde empezamos a construir ese fondo de emergencias, ese fondo de previsión, que entonces al final lo que significa es tener al menos 3 o 6 meses de tus gastos fijos mensuales guardados. Y te voy a decir algo desde la experiencia. Cuando ya tú logras ahorrar tu primer mes, eso se siente por dentro una tranquilidad inmensa, Brian, porque ya te sientes seguro ante cualquier situación que pueda suceder. Y todos sabemos que no tenemos nada realmente seguro en este momento.
nuestro trabajo, nuestras condiciones, nuestra salud, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, entonces es fundamental que podamos estar salvaguardados con esto. Y lo otro, naturalmente, tiene que ver con las metas financieras, cuáles son esos proyectos que yo quiero lograr a futuro, donde entonces necesito tener una meta que sea específica, que sea medible, que sea alcanzable, que sea muy, muy relevante para mí y que yo le ponga una fecha en el tiempo. Por ejemplo, Brian, ¿cuál es tu próximo gran proyecto personal? Creería yo que comprar mi apartamento propio. Ok, entonces diríamos que hay que arrancar por ahorrar ese 30% que normalmente es lo mínimo que deberías tener antes de llegar al sector financiero, ¿verdad? Ahí es plantearse, yo quiero tener un apartamento, ¿en qué fecha? Y ya tú le pones una fecha concreta, ya tienes una meta clara y específica que es, quiero tener mi apartamento, mi propia vivienda, ¿verdad? Uh-huh. Listo. Luego, que sea medible, entonces, ¿qué voy a empezar a hacer a partir de ahora para poderlo lograr? Que sea alcanzable, pues tú debes medir en este momento que tengas la capacidad financiera y a partir de esa capacidad financiera, ¿cuánto vas a empezar a ahorrar para lograr ese 30%? ¿Es relevante para ti la meta? Creería yo que es relevante por la forma en que me lo has expresado, ¿sí o no? Sí. Ahora, luego, temporal es, ¿en qué tiempo yo voy a tener ahorrado el 30% del dinero? Eso significa entonces que además necesito aclarar cuál es el valor de la vivienda a la que aspiro. Sí, el valor de la vivienda, y voy a mencionar un número fácil acá sencillamente para sacar cuentas y no equivocarnos al aire. Si hablamos de una vivienda de 100 millones de pesos, quiere decir que necesitas ahorrar 30 millones de pesos. Si tú te propones ahorrar 30 millones de pesos en un año, entonces ¿cuánto necesitas estar depositando para que alcances en ese lapso de tiempo a tener ese dinero ahorrado, Brian? Listo, Diego, muy, muy interesante lo que planteas y créeme que voy a poner en práctica esos consejos que me acabas de dar. Pero Diego, llegamos al último punto. El último punto es flexibilidad y seguimiento. ¿Esto de qué se trata? Pues fíjate, los presupuestos suenan cuadriculados, suenan rígidos, suenan pesados, suenan para gente totalmente acartonada, ¿verdad? Pero fíjate que un presupuesto no se puede escribir sobre piedra. De hecho, hablemos de finanzas no solo personales. En este caso tú eres soltero, Brian. Pero para las personas que nos están escuchando, mi recomendación es que estos ejercicios se hagan con la esposa, se hagan con los niños, con los hijos, no importa lo pequeños que sean, pero para que ellos vayan teniendo esta educación financiera desde su edad muy temprana. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad, lo que queremos decir es que en esa reunión semanal o quincenal o máximo mensual, nos sentamos a analizar cuáles son los avances que hemos ido logrando en la medida de que hemos estado implementando este presupuesto. Es entonces donde hacemos esa revisión juiciosísima del presupuesto, revisamos cómo se están moviendo las deudas, revisamos nuestras inversiones, que va a ser un episodio muy interesante que vamos a estar conversando, y cuáles son esos objetivos financieros, por ejemplo, con ese que hemos traído tuyo, que es ese deseo de tener un apartamento, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata al final, Brian, es poder identificar qué es lo que hemos venido haciendo bien con estos cambios que estamos implementando desde el momento en que empezamos a traer un presupuesto. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué debemos empezar a hacer que sea distinto? Y ojo con esto, ¿qué debemos dejar de hacer? Porque en el próximo episodio vamos a hablar precisamente de cómo individualizamos gastos y cómo identificamos esos gastos minúsculos o esos famosos gastos hormiga que tanto daño nos están haciendo. Bien, Diego, el episodio de hoy es como un abrebocas de todo lo que vamos a tratar en esta temporada de Finanzas en Comunión. Hoy hemos hablado de muchas cosas, pero si tuvieras que resumirlo en un solo mensaje, ¿cuál sería? Brian, algo que les decía al principio, y es que tu dinero es un recurso y necesitas usarlo en lo que realmente es importante para ti. Un presupuesto es cuando tú le dices a tu dinero a dónde ir. ¿Te acuerdas la frase de Maxwell, verdad? Y déjame terminar con la hoja de ruta que necesitamos seguir si queremos lograr estabilidad financiera. Y son 10 pasos, pero son 10 pasos rápidos, concretos y sencillos que precisamente resumen todo lo que hemos conversado hoy. Lo primero es que necesitas registrar tus gastos. Entonces, anota cada gasto, por pequeño que sea, durante al menos un mes. Y eso puede ser en una libreta, en el bloc de notas de tu celular, en una hoja de cálculo donde te funcione mejor. Lo segundo es analizar tus gastos. Clasifica esos gastos en categorías, qué es vivienda, qué es transporte, comida, entretenimiento, etcétera, para que puedas estar identificando dónde podría estar esa fuga precisamente. Lo tercero es crear el presupuesto, que ha sido parte de lo que hemos conversado
hoy y que, repito, vamos a profundizar en el próximo episodio, que aquí es donde definimos cuánto dinero podemos gastar en cada categoría. Luego viene el tema de establecer metas financieras, definir qué quieres lograr con tu dinero y de verdad que te deseo éxitos, Brian, con ese proyecto porque me encanta hacia dónde te estás orientando. Muchas gracias. Luego, identificar los gastos hormiga, que esto merece todo un episodio porque es un tema que por sencillo que suena es absolutamente peligroso. Y ahí es donde necesitamos detectar esos pequeños gastos diarios que parecen insignificantes pero que sumados representan una montaña de nieve impresionante. Lo sexto es automatizar los ahorros. Es decir, cuando decíamos hace un momento que necesitamos pagarnos, ¿cierto? Pagar nuestra utilidad o sacar nuestra utilidad, pues necesitamos programarlo de manera automática con la entidad financiera en la que tenemos o recibimos nuestro dinero. Lo séptimo es revisar las suscripciones. Brian, estuve haciendo un balance el año pasado y tenía por lo menos 3 suscripciones que no estaba utilizando y que me significaban un dinero importante. Entonces sí que vale la pena revisar este tema. Lo octavo sería evitar las compras impulsivas y eso tiene mucho que ver con el tema de la relación con el dinero, el estrés que podemos estar manejando en un momento determinado. Lo noveno es buscar alternativas. Necesitamos volvernos recateadores, revisar precios, comparar alternativas antes de tomar decisiones de compra. Y el 10º punto, Brian, es celebrar tus logros. Reconoce y celebra tus avances, por pequeños que sean, porque necesitas mantenerte motivado, ¿vale? Mira que me llama mucho la atención el 7º punto. Yo hice también ese ejercicio a principio de año. Empecé a borrar las suscripciones que no necesitaba. Tenía muchísimas, sobre todo en aplicaciones de celular, que me estaban consumiendo mucho dinero sin que yo lo supiera. Entonces me llama mucho la atención ese punto. Y cuando multiplicas al final del año, Brian, eso hace un dinero importante. Bastante. Diego, ya estamos llegando al final, pero antes de despedirnos, te quiero hacer una pregunta. Al principio del programa hablaste de un material que las personas van a poder descargar. ¿Dónde van a encontrar este material? Este material, Brian, lo van a encontrar en Spotify, lo van a encontrar también en YouTube, tanto para AWR como para la Cooperativa Comunión. Y ahí van a encontrar el enlace para que lo puedan descargar y esperamos que muy juiciosos yo les quiero recomendar que empiecen a hacer el ejercicio porque en el próximo episodio vas a poder resolver todas las inquietudes en torno a este presupuesto, a esta hoja de Excel que ya hemos preparado y que realmente es muy intuitiva. Muchas gracias, Diego. Y gracias por estar con nosotros aquí en este programa. Espero verte en el próximo episodio también. Pues Brian, me lo he disfrutado y espero que nuestros oyentes encuentren valor en este contenido que les estamos entregando y quiero solo despedirme diciendo algo. Con una sola cosa que implementen de lo que hemos conversado hoy, van a comenzar a suceder cambios. Muy bien, y a todos ustedes, mis queridos oyentes, nos escuchamos en una próxima emisión de Finanzas en Comunión, el podcast de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comunión en compañía de AWR Colombia.